¿Qué opinas sobre el coqueteo de la administración Biden con la dictadura de Maduro? Yo no veo coqueteo. Mira, se le compraba gas a un dictador autoritario que lleva 20 años enquistado en el poder porque tiene gas. Se llama Vladimir Putin. Del mismo modo que se le compra petróleo a una teocracia horrorosa, sanguinaria, brutal, violadora de los derechos humanos como es Arabia Saudí, que mantiene en la cárcel a Raif Badawi, a quien yo llevo años defendiendo, cuando ya terminó la condena de 10 años que se le había impuesto a Raif Badawi y debería ser liberado de acuerdo con la propia sentencia que se le dio. Su familia hace mucho tiempo huyó de Arabia Saudí, se encuentran su esposa y sus 3 hijos en Canadá, cuentan con todo el apoyo del gobierno canadiense y con muchas personas como yo que luchamos por la defensa de ellos, porque ella, que es Ensaf Haidar, pueda hablar en nombre de su marido y luchando para que se libere a Raif Badawi. Pero les compramos petróleo porque son los que lo tienen. El problema es que si tú necesitas pan y el panadero, el único panadero de tu pueblo es del partido nazi, le vas a tener que comprar el pan esperando que algún día se lo lleve el tren. Pero tú tienes que ponerle pan en la mesa a tus hijos. Necesitamos el petróleo, necesitamos el gas y lo compramos al que lo tiene, no al que no lo tiene. Si tú tienes algún país que te guste, que te parezca correcto, que esté lleno de petróleo y gas donde se le pueda comprar, pues hombre, dinos que se puedo garantizar que vamos a ir para allá. Cuando se decide boicotear el petróleo y el gas ruso, resulta que necesitas sustituirlo. Y el único que tiene petróleo, que en este momento además no está vendiendo lo que vendía antes a Estados Unidos, es Venezuela. Entonces tú vas no a coquetear con el régimen, vas a comprar un producto que necesitas. Con un régimen al que puedes detestar, como puedes detestar, ya no digo al panadero nazi, pues puedes detestar al peluquero porque vota un partido que no te gusta, o puedes detestar al mecánico que te arregla el automóvil porque le va a un equipo que no te gusta a ti. Y eso no es coquetear con sus creencias ni con sus acciones. Es actuar de acuerdo a lo que necesitas. Quienes se ponen en estos niveles de ultramoralismo no lo pueden sostener porque es insostenible, porque la vida no funciona así. Estados Unidos necesita el petróleo, y si no se lo compra uno, se lo compra otro. Y si los únicos que venden petróleo son dictadores aterradores, ¿qué haces? Ahora otra cosa. Estados Unidos está creciendo un movimiento para la independencia energética. Si hay independencia energética de Estados Unidos, muchos de estas dictaduras estallan. O sea, yo llevo años diciendo esto. Si promovemos el uso de energía nuclear en todos los países, como puente a la energía que todos queremos, que es verde, que es sostenible, que es limpia, que es renovable y que tiene un fresco olor a pino, si promoviéramos la energía nuclear en todos los países en este momento, las dictaduras de Putin, de los saudíes y de Maduro tienen los días contados. Porque viven de eso. Viven de la necesidad de otros, de los productos, de las materias primas que ellos tienen. En vez de estar siendo explotados por sus materias primas, como se supone que es el dogma, lo que están haciendo es usar sus materias primas para mantenerse en el poder. Si algún día se logra la fusión nuclear, están hundidos. Desaparecen. Y ahora se viene a descubrir curiosamente que grupos rusos han estado cabildeando y financiando a los verdes europeos para que los verdes europeos luchen en contra de la energía nuclear en Europa. ¡Qué raro, qué inesperado, qué sorprendente! Obviamente, lo único que puede querer Putin es que sigamos dependiendo de su gas y de su petróleo. Y lo único que debe intentar hacer Europa, como tiene que hacer Estados Unidos, es no depender del gas y petróleo de gente que, además de que es tu adversario, es gente que oprime a sus propios pueblos de una manera terrible. Ser mujer en Rusia hoy es infinitamente peor que ser mujer en la Unión Soviética, porque hoy además es legal romperles la cara.
Ser homosexual es prácticamente imposible, es estar perseguido en la Unión Soviética, la pobreza está presente, la ignorancia está presente, el alcoholismo está presente de una manera brutal, como si mucho peor de lo que fue en la Unión Soviética, imagínate. Entonces, como la desgracia en Arabia Saudita para las mujeres y para todas las personas que no piensan o que no creen como te ordenan creer. Para todo el que no sea musulmán, para todo el que sea un apóstata musulmán, como es el caso de Raif Badawi, que era un blogger ateo, es un blogger ateo, pero ya no es blogger, desde hace 10 años no puede escribir un blog. Te espera la tortura, la cárcel, azotes, cosas absolutamente medievales. Y la forma de acabar con ellos es tener sistemas, métodos de tener mejor energía, y la energía nuclear sería el fin de esas dictaduras. A ver si alguien la quiere apoyar después de esto.